En el mundo católico y en buena parte del mundo cristiano, se celebra la Semana Santa, de diferentes formas. Cada país tiene algunas costumbres, algunos rituales, algunas leyendas. Y por supuesto, dentro de esta temática también se tejen algunas historias raras. Historias que se vuelven populares y otras historias que, aunque desconocidas para el grueso de la gente, también ocurren en estas fechas. ¿Le gustaría acompañarme? Vamos, le invito a un programa acerca de Semana Santa, pero que en realidad tratará leyendas, historias, experiencias personales y un montón de cosas más. Comenzamos. Málaga, España. Desde hace muchísimos años, el miércoles santo, es decir, el miércoles de la Semana Santa, se libera a un preso. Es una costumbre muy antigua. Un grupo de personas conocidos como la Cofradía de Jesús el Rico seleccionan a un preso y esa información se le entrega a la autoridad, que a su vez revisa el caso y, de proceder, se libera. Más que una costumbre, es una tradición. Y es una tradición que se remonta mucho tiempo atrás. Todo comienza en 1756. Málaga comienza a tener la plaga, la peste, la enfermedad aquella horrible. Se va esparciendo por todas partes y lo único que se les llega a ocurrir en un cierto momento es que todo el mundo se quede en sus casas. Se suspenden actividades colectivas, se suspenden las reuniones, se suspenden las iglesias, se suspende la procesión. La Santa Procesión de Semana Santa. Aquello fue un caos. Para 1759, la situación era tan desesperada que la gente moría en muchos lugares, en la calle, en cualquier parte, y por supuesto no hubo procesión, o no la iba a haber. Sin embargo, en la cárcel, ahí donde estaban aquellos seres despreciables, crueles, bandidos, asesinos, allá surgió una idea. Uno de los hombres fuertes de la prisión, uno de aquellos delincuentes terribles, se acercó al alcaide para decirle que ellos harían la procesión. Finalmente, en la prisión, curiosamente, no había habido mayores casos, no se habían contagiado de nada. Así es que ellos podrían hacer la procesión y pedir el perdón y también, por supuesto, ayudar a que la peste aquella pasara. Por supuesto que les dijeron que no. Era una idea absurda. Imagínese usted, dejar que los presos salieran todos muy contentitos para ir a hacer la procesión y después a volar pajaritos. Por supuesto que no aceptaron. Pero conforme los días se iban acercando, allá adentro fue creciendo la desesperación hasta el punto en el que, garrote en mano, golpearon a los guardias, se amotinaron y abrieron las puertas. Y los presos de la cárcel de Málaga salieron con dirección a la iglesia. Y allá en la iglesia de Málaga tomaron los pasos, es decir, aquellos elementos en donde van las imágenes. Colocaron las imágenes y entre todos aquellos peligrosos reos hicieron la procesión, la santa procesión del viernes. ¿Y sabe algo? Para asombro de todos, la gente que veía la procesión desde las ventanas entusiasmada, eso no pasaba en mucho tiempo. Cuando aquello termina, los guardias, los soldados están esperando que se van a echar a correr. Pues resulta que no. Resulta que los reos terminan, entregan aquello en la iglesia y van de vuelta a la cárcel. Todos menos uno. Y para asombro de propios y ajenos, solo un reo no volvió. Los demás vuelven a sus celdas, se cierran las puertas y bueno, pues habrá que ir a buscar al reo al día siguiente. Pero todavía, para mayor asombro, a la mañana siguiente, el reo aparece en la puerta de la cárcel y toca pidiendo que le dejen entrar. Hay un silencio entre los guardias tremendo. ¿Y qué le ha pasado? Y cuando entra lleva consigo una especie de saco grande, en donde lleva algo. Pide permiso, hace un lado a los guardias y avanza en dirección a una celda en donde yace un preso muy delicado. Está muy grave.
Todos aquellos guardias van viéndolo con cierto recelo, mientras aquel hombre en medio de estas prisiones horribles, antiguas, llenas de humedades y de cosas turbias ahí dentro, este hombre camina con ese saco que lleva al hombro hasta la celda de su amigo enfermo. Una vez ahí dentro, pone el saco sobre la especie de camastro aquel y del interior saca una cabeza. No se espante. Es una escultura. La cabeza de Juan el Bautista. Se había robado la escultura de la iglesia. No es que le hubiera arrancado la cabeza a Juan el Bautista. No, en esa iglesia había una escultura con la forma de una cabeza humana y un pedazo de cuello que era la réplica de la cabeza de Juan el Bautista. Así es que va y se la pone junto al enfermo. Y después se sienta por ahí a esperar. Cuando le preguntan, bueno, ¿por qué no volviste enseguida? Resulta que la iglesia donde estaba la cabeza de Juan el Bautista estaba cerrada y tuvo que esperar a la mañana siguiente a que alguien le abriera. Y entonces tomar aquello y llevarlo. Y resulta que el amigo aquel que estaba enfermito, pues se curó. Se curó. Y hombre, este tipo metió la cabeza en el saco, pidió permiso y un guardia lo acompañó a la iglesia y devolvió la cabeza de Juan el Bautista y luego caminó de regreso a su celda. Fue tal el asombro de toda la comunidad que poco a poco además se fue recuperando de la epidemia, de lo que fuera que les estaba azotando en aquel 1759, que el rumor llegó a oídos del rey, Carlos III, sí, ese mismo de la Puerta de Alcalá. Carlos III se sorprende de aquella actitud del reo, por lo que publica un edicto real, en donde se ordena la liberación de ese preso. Pero además, se ordena que cada año, para el miércoles santo, sea liberado un preso, que será seleccionado precisamente por la cofradía de Jesús el Rico, que son quienes organizan la procesión. Y esa cofradía, año con año desde 1759, ha hecho una petición de reo liberado que se ha cumplido. Aún en las épocas oscuras, en las épocas del franquismo y todo aquello, seguía existiendo esto. Y es que el propio rey de España es quien firma el edicto, año con año, gracias a una misteriosa situación ocurrida ya en los albores del tiempo en 1759. Y esa es una historia bonita, no me diga que no. Pero hay otras historias muy raras. La Semana Santa no siempre cuenta cosas lindas. Por ejemplo, no sé si usted conozca o haya oído hablar de Zdrowa Kamenice. Es una población en la República Checa. Está cerca de la meseta de Checomorava. Es una de las ciudades más antiguas de Europa. Actualmente apenas hay unos pocos habitantes, realmente es una población muy baja. Pero es una ciudad bellísima, tiene su plaza, tiene su iglesia, más allá de la iglesia a un ladito hay un pequeño cementerio, luego siguen unos prados y luego sigue un bosque. Pues, qué bien. Ciudades bonitas en Europa hay muchísimas. Pero hay un detalle curioso en esta ciudad. Y es que hay un fantasma. Mucha gente dice que sale todos los días. No es cierto. Quienes han estado ahí, quienes conocen la leyenda, quienes lo vivieron, aseguran que solamente pasa el Jueves Santo. La Semana Santa, el jueves. Y es que en este sitio, al caer la tarde de ese jueves, el Jueves Santo, conforme se va volviendo un poco más tenue, va cayendo el atardecer. Hay quienes han visto, de pronto, salir de una de las tumbas un sacerdote. No exactamente de una tumba, simplemente salir de por ahí, de pronto encarna y comienza a caminar. Se le puede ver con apariencia negra. La sotana es completamente negra, pero lo mismo son las manos, la cara, y no se refiere a que sea una persona afrodescendiente, sino como si estuviera tiznado, como si se hubiera quemado, algo así muy raro. Avanza sigilosamente hasta llegar cerca de la plaza. Estando allí, de pronto, de alguna parte, sin que se pueda ver claramente, aparece un segundo fantasma. Es el fantasma de un monaguillo, de un acólito. Se puede distinguir la ropa blanca,
No es muy claro, pero se puede distinguir. Las manos son extraordinariamente blancas rayando en lo transparente y juntos. Repentinamente comienzan a caminar, alejándose del centro, cruzando la plaza, cruzando un poco más allá, y mientras van avanzando hasta casi llegar a la orilla del bosque, de pronto, aquella figura negra se vuelve y comienza a rezar. Levanta las manos, hace una actitud como de oración, mientras el otro fantasma, que aparece ahí junto con una especie de incensario, se mantiene a un lado en una actitud diferente. De pronto, y para asombro de todos, aquella criatura, aquel ser oscuro de apariencia tiznada se levanta y toma por el cuello al otro y lo empieza a estrangular. Se puede ver cómo el otro manotea y se le caen las cosas que lleva y acto seguido se convierten en humo y se van difuminando. Hay quienes dicen que se veía todos los días. No. La gente que lo vio aseguraba que solamente el Jueves Santo. Y hace tiempo que nadie lo ve. Aunque hay quienes aseguran que sí se ve, solo que hay que tener paciencia. El detalle es que nunca se ha sabido quién es. En aquel viejo cementerio hay tumbas que tienen 300, 400 años. Hay varios muertos ahí metidos. Pero nadie sabe exactamente quién era ese sacerdote de apariencia tiznada que estrangula a su acólito los Jueves Santos. Ahora, ya que estamos con leyendas raras, déjeme que le platique una muy loca. Usted sabe que según se contaba, o las creencias de los abuelos, el Viernes Santo, el viernes a las 3 de la tarde, se cerraba la gloria. Se decía eso, que se cerraba la gloria. Los ángeles, los santos y todos los demás, se cerraba la gloria y se quedaban allá arriba. Por lo tanto, era un momento muy peligroso. Las consejas de las abuelas eran que no salieras de casa después de las 3 de la tarde, la hora en la que muere Jesucristo. Ya no deberías de salir, para nada. Y ni qué decir de otras cosas, música, ni por error. No prendas música, no hagas ruido. Mantente en oración. Al caer la noche, si vas a cenar algo, cena algo ligero y sigue en oración, porque a partir de las 3 de la tarde, como se cierra la gloria, el diablo anda suelto. Y esa creencia era muy marcada, muy marcada. Y es ahí donde se tejen algunas de las leyendas más interesantes. Y es precisamente en México, en una población que se llama Cholula, en Puebla, México. Hoy en día es un monstruo aquello, se ha sumido en medio de una mancha urbana tremenda, pero durante muchos años, esta fue una comunidad un tanto adormilada, un tanto cerrada, un tanto solitaria, con muchísimas iglesias. Hay quienes aseguran que Cholula tiene 365 iglesias, una por cada día del año. No es así. En realidad, se suman 365 si junta usted San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula, o algo similar. El hecho es que hay muchísimas iglesias, no hay una esquina en donde no haya una iglesia, en donde no haya algo, y hay conventos y cosas, y hay una iglesia muy peculiar. La iglesia de San Miguelito. Sí. Y el barrio ha dado en llamarse el barrio de San Miguelito, aunque en realidad es el barrio de Santiago Mixquitla. Son lugares muy antiguos. Cholula es una de las ciudades vivas más antiguas de América. Ha estado poblada desde mucho tiempo antes de la llegada de los colonizadores españoles. Así es que es muy antigua y de manera continua siempre ha estado ocupada. Y esta iglesia en particular, San Miguelito, es una iglesia pequeña. Está en las afueras, en la parte exterior de la ciudad, lejos del casco antiguo. No debe de ser tan antigua, aunque hay quienes aseguran que es de 1690 y quienes aseguran que es más bien como de 1800. Pero más allá de lo que unos digan y otros aseguren, hay una historia tremenda, y es que en esa iglesia tienen encerrado al demonio. Uy, qué palabras tan fuertes. Bien, la iglesia se encuentra en una calle conocida como la 12 Oriente, esquina con la 2 Norte. Es una pequeña iglesia que está como en alto, muy rodeada de mallas y demás. La historia que cuentan
y que siempre se ha contado. Esto tiene muchos años. Es que un buen día, cuando la gente del pueblo llegó a la iglesia, cuando la gente de Santiago Mixquitla llegó a la iglesia, se sorprendió temprano por la mañana al encontrar allí, recargado en la parte donde se asciende, donde están las escaleritas, un diablo. Una talla de madera con apariencia de demonio. Así, tal cual, un demonio. Nadie sabía por qué estaba allí. Nadie sabía quién lo había llevado, ni de dónde venía. Así es que llamaron al cura. El cura sale y dice, ups, ¿y esto qué es? Pero como esta es la iglesia de San Miguel Arcángel, el santo aquel, el ángel que vence al demonio, pues este era el lugar apropiado, así es que, pues bueno, hay que meterlo. Y una vez que lo llevan adentro, bueno, ¿y dónde lo vamos a poner? Y comienza ahí el problema. No podían ponerlo afuera, en donde están los demás santos, porque esto no era un santo, esto era un demonio. Y sí, en la iglesia hay una escultura tremenda de San Miguel Arcángel con el demonio bajo el pie, pisándolo. Así es que ya había eso. Por lo que lo ponen por allá atrás en la sacristía. Uf, grave problema. Comienzan las cosas locas dentro de la iglesia. Comienzan a revolcarse cosas, a oírse ruidos, a tirarles cosas y más y más y más, hasta que un buen día el cura dice, se acabó. Lo vamos a meter en una caja. Traen una caja, miden el muñeco aquel, y a la hora de meterlo, pues no entra. Lo vuelven a medir y verifican que la caja es del tamaño adecuado. Lo intentan meter, pues nada, no entra. A la de tantas, y después de que se ponen a rezarle encima, lo logran meter. Es una caja de madera. Lo tapan y bueno, ya está, lo dejan allá en la sacristía. Y entonces empiezan a escuchar como araña desde adentro. Imagínese usted, en aquellas noches solitarias, en una iglesia pequeña y apartada, de pronto oír cómo rasga algo por dentro, y cuando abren la caja, pues todas las paredes están arañadas. Y el muñequito, muy quietecito. Resulta que entonces prefirieron limarle las uñas y retocárselas para que no se notaran. Cuenta la leyenda. Pero el problema no terminaba ahí. El problema es que el dichoso muñequito seguía haciendo maldades, por lo que un buen día deciden ponerlo amarrado a una columna, con cadenas, a una columna de la iglesia. Y el problema real entonces se volvió que la gente comenzó a llegar a pedir que les dejaran ver al diablito, para pedirle cosas, para pedirle que se muriera su compadre. Sí, aunque usted no lo crea, la gente supo que tenían ahí encerrado al diablo, y en lugar de irse con el brujo de Cholula que estaba del otro lado de la ciudad, camino a Tonancintla, para encargarle sus entuertos, sus maldades, sus maleficios, ahora iban directo con el demonio a pedirle, y entonces el cura escuchó. Cuando alguien le decía, te pido por favor, diablito, San Diablito, mata a mi compadre para que me deje sus animalitos, y otro día alguien fue y le pidió que engatusara a una muchacha que no le hacía caso y cosas así, lo quitaron de ahí, porque además había muchos problemas, pero ¿sabe cuál era un problema peculiar? A pesar de estar amarrado a una columna, el Viernes Santo, agárrate que ahí te voy, se soltaba. Y hacía de las suyas, y tiraba cosas, y arañaba, y hacía ruidos, y corría de un lado a otro. No alcanzaba a salirse. No podía salirse de la iglesia. Pero lo encontraban en lugares diferentes donde lo habían dejado. Así es que mejor lo volvieron a meter, esta vez en una vitrina, una caja de cristal en donde pusieron un montón de pegatinas de cruces, de imágenes de santos, y luego en una caja lo amarraron y lo metieron en un guardarropa. Porque esto ya no podía ser. La gente iba directamente a pedirle al diablo que les cumpliera sus deseos. Ya no iban a pedir ayuda divina, ahora iban a pedírsela al diablo. Y eso estaba muy mal. Pero cada vez volvía a pasar aquello. Viernes Santo, 3 de la tarde, se cierra la gloria. Agárrate porque seguro habría accidente en la esquina de la iglesia. Durante muchos años hubo una curva muy peligrosa. La curva era la incorporación de la carretera interna conocida como la Federal a Cholula y la carretera que iba hacia la Ciudad de México, conocida también como la Carretera Federal a México. En esta incorporación
había accidentes y siempre alguien decía, anda suelto el diablito. Y claro, hay quienes dicen que no, que eso no pasaba el Viernes Santo, pero hay quienes aseguran que sí, que todos los Viernes Santos había que tener mucho cuidado. Y otros que dicen que no, pero ya sabe usted cómo es la gente. El detalle es que hay alguien que relata una experiencia muy loca, y es un conocido nuestro. Seguramente usted lo recuerda si es que es seguidor de este canal, don Eduardo Merlo. Es un tipazo, un maestro en historia, arqueología, antropología, de lo que usted le pregunte sabe, y resulta que él, un buen día, tuvo a bien ir a hablar con los mayordomos y los encargados de la iglesia para pedirles que le prestaran el diablito. Iba a hacer una exposición en un museo con algunas otras personas y varias obras, y aquella gente le dijo, bueno, pues sí, llévalo. Pero atente a las consecuencias. Pero él es un científico. Él no se deja engañar así como así. Así es que se lo llevó. Y comenzaron los problemas. Primero pequeños accidentes dentro de la exposición, cosas que se caían, luces que se apagaban, gente que se tropezaba, gente que se enfermaba. Le robaron su coche nuevo que ni siquiera había asegurado en la puerta del museo. Y entonces decidieron seguir las instrucciones antiguas, aquellas que decían que le pegues crucecitas, y fueron corriendo y le pusieron crucecitas a la urna de cristal y se acabó el problema. Lo devolvieron, por supuesto. Y ahí está. Solo que ahora, si quieres verlo, tienes que prepararte antes. Tienes que hacerle oración a San Miguel Arcángel. Tienes que prepararte tú y sobre todo, van a estarte cuidando de que no vayas a pedirle algún maleficio, algún daño, alguna historia macabra a ese diablito. Y ya que estamos en México, déjeme que le platique otra historia. Esta nos la compartieron hace algún tiempo. Y es que don Juan Carlos era un hombre genial. Era uno de esos abuelos cariñosos, pero al mismo tiempo un poco parcos. No solía hablar mucho. No solía ser el abuelo que cuenta muchas historias, más bien era muy reservado, había vivido cosas tremendas. Nació exactamente en 1900, a principios de aquel año. Así que le tocó la Revolución Mexicana con bombo y platillo cuando era un niño. Y sí, le tocó que 2 de sus tíos se fueran a la bola y allá se murieran. A su papá le tocó ir por ellos, ir a traerlos. Los habían matado en alguna parte. Nadie sabía dónde. De hecho, según decía don Juan, nadie sabía cómo se había enterado su papá que habían matado a sus tíos. Nadie supo porque nadie les avisó y de pronto un día, cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, mujer, prepárame un itacate. Es decir, una especie de comida, una cesta con comida como para un viaje y un guaje lleno de agua. El papá de don Juan no tomaba. Era un hombre muy correcto. Cuando estalló la revolución y todo el mundo se alocó para irse a echar balazos y a ver qué les caía, él fue de los primeros que dijo que él no iba a ir. Él no iba a matar a nadie, no quería matar a nadie, era un hombre de iglesia. Era un hombre que iba todos los jueves a la adoración nocturna, al rezo, y luego los domingos no faltaba en la iglesia, en los servicios, en apoyar al cura, en las procesiones. La procesión era su favorita. El viacrucis del Viernes Santo, cómo le gustaba. Así que cuando empezaron los plomazos, él no fue. Allá en San Luis Potosí se quedó. Pero hay un detalle curioso. Nadie supo cómo se enteró que habían matado a sus hermanos. Agarró su mula, agarró su caballo y se fue. Y varios días después regresó trayendo los cuerpos. Nadie podía acercarse por el olor, ya tenían días de muertos. Y aún así, sin una caja ni nada, solamente envueltos en unos petates, que es una especie de estera, como de palma. En eso, los envolvió, los amarró y los echó en la mula. Y ahí vino caminando, les dio sepultura. Unos días después alguien vino a preguntarle si sabía algo de su hijo. El muchacho también se había ido a la bola. Don Juan agarró, se acomodó los pelos, se quitó el sombrero y le dio el pésame. Y le dijo, sí, ya sé. Ya sé dónde está. No te preocupes, yo lo traigo. ¿Pero está vivo? No, ya no está vivo, está muerto. Nadie sabía cómo rayos lo podía saber y su propia familia se quedaba muy sorprendida.
Déjeme decirle que el papá de don Juan no solía revelar nada ni hablar de nada. Solamente llegaba, se sentaba a cenar, daba las gracias, se ponían a hacer oración, pero cuando alguien le preguntaba alguna cosa era muy parco. Él se dedicaba a los animales, tenía animales por allá y a veces iba y le curaba un animal a uno, a veces iba y le curaba un animal a otro, a veces iba y le curaba a la mujer a uno de los trabajadores y nadie sabía ni cómo. Pero el caso es que así iba pasando el tiempo. Un día don Juan, que ya en ese momento tendría unos 16 años, le dijo a su papá: «Oiga papá, perdone usted, ¿no quiere que lo acompañe?» «No, hijo, usted no me puede acompañar. Esta es una encomienda que yo tengo, y no puedo hacerla de otra forma. Ande, vaya y acompañe a su mamá, y cuídeme la casa. Usted ya es el hombre de la casa». Y el papá agarró, se subió a su caballo, jaló su mula y se fue, y ya al rato regresó con otro muerto que había ido a encontrar por ahí. Nadie sabía cómo, pero parecía como si los propios muertos fueran a verlo, porque había veces que llegaban las personas, la mamá, el papá: «Oiga, mi hijo se fue a la bola, no sabemos nada de él». «No te preocupes, está bien, no me ha venido a ver. Está bien, está vivo, ya vendrá». Pero otras veces, cuando alguien se le acercaba, le decía: «Sí, ya sé. Lo siento mucho, ya fallecieron». Y eso fue lo que le pasó. Cuando don Juan tendría unos 17 años, él se acordaba mucho que su papá llegó temprano ese día. Le pidió a la mujer el itacate, es decir, la cesta con comida. Le pidió su guaje, que es una especie de garrafa, con su agua. Se montó en su caballo y jaló su mula. Le habían ido a pedir que trajera a 2 hermanos, 2 muchachos muy jóvenes. Lo había venido a ver la mamá. Le ofreció dinero a cambio. Él le dijo que no, que eso no se cobraba, que él hacía eso, que ese era su mandato, que ese era su manda, eso es lo que él tenía que hacer, y que no se preocupara, se los traería. También todo el mundo se preguntaba cómo es que no le hacían nada, ni los federales, ni los revolucionarios, ni los carrancistas, ni los otros. Él entraba por donde iba, como si nada. Llegaba, recuperaba a sus muertitos, los envolvía en petates y se los llevaba, pero ese día iba por 2. Pero cuando regresó 3 días después, resulta que traía 3. El tercero nadie se lo había pedido. Nadie se lo había pedido. Llevó los 2 que le habían encargado, y el tercero no dijo nada y se fue al panteón. Allá en un rincón lo vieron que excavó rápido y otra gente lo ayudó rápido y metieron el petate así sin caja ni nada y lo taparon. No le pusieron ni siquiera una cruz, allá lo dejaron. Y fue cuando empezaron a pasar aquellas cosas. Pero bueno, no le quito más el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche y nos escuchamos muy pronto con más historias.